No sé cuántos están leyendo la Biblia, no que se lea un capítulo aquí, después en otro. ¿Cuántos están haciendo una lectura fiel, continua, sistemática de la Biblia? Les digo que levanten la mano, que no, más bien no. Pero el otro martes voy a preguntar si el Señor no ha venido, estamos aquí, vuelvo a hacer la pregunta. Porque este es el objetivo, de que leamos la Biblia de manera sistemática. No que hoy voy a leer San Juan 14, y tan bonito. Señor, gracias por haberme permitido leer San Juan 14. En paz me acostaré, así mismo dormiré, solo tú me has confiado. Chao. Y de pronto mañana, ¿dónde leo? Hoy voy a abrir en Filipenses el capítulo 2, verso 5, allá en vosotros este sentido. No, esa lectura sí importante, pero estoy hablando de una lectura sistemática, que alguien diga, oiga, voy a comenzar a estudiar, por ejemplo, el libro de los Reyes, que está dividido en 2 secciones. Voy a comenzar a leer capítulo a capítulo. Es esa invitación la que estoy haciendo. Oiga, voy a estudiar ese libro de Crónicas que está dividido en 2 partes, ¿no? Primero y segundo. Voy a leer. Sí, es que ese es el propósito con el que se está haciendo, o uno de los propósitos con el que se está haciendo esta enseñanza los martes. Es uno de los propósitos. Motivarle a usted a leer la Biblia, pero a leerla ordenadamente, no desordenadamente, sino ordenadamente. Hay unos sistemas de lectura que nos mandan por ahí sociedades bíblicas, y nos ponen a leer un capítulo de acá y otro de allá, y para mañana en la agenda leemos uno de por allá y otro de por allí. Pero no ese es el estudio de la Biblia. Estudiar la Biblia es otra cosa, y es ahí donde yo quiero que vayamos. El otro martes vamos a preguntar a ver quiénes están haciendo lectura de la Biblia. ¿Ya? Entonces es como una tarea, ¿cierto? Sí, amén. Es como una tarea. Eso es muy importante. Claro, aparte de leer un capítulo en especial, aparte de eso, ¿no? Aparte de eso, ¿cómo no se va a poder? Yo lo hago. Sí, eso no hay problema. Sí, aparte de leer, hoy voy a leer ese capítulo 2 de San Juan, por ejemplo, y voy a leer ese encuentro que el Señor tiene con la mujer samaritana. Excelente, sí, hágalo, pero aparte, tome usted un libro de la Biblia para hacer una lectura sistemática. ¿Amén? Muy bien. El otro objetivo es que los servidores, los que ministramos al pueblo de Dios en los aspectos que tienen que ver con la palabra, inclusive la alabanza y todo eso, sepamos pararnos en la Escritura, pararnos históricamente, pararnos en el contexto histórico, en el contexto cultural, en el contexto dispensacional de la palabra, para poder entregar una enseñanza fidedigna y una enseñanza sujeta al mismo contexto de la palabra. Estamos trabajando eso con ayuda del Señor. El pueblo de Israel, o sea, la nación, se dividió en 2 partes: reino del y reino del sur, ¿verdad? ¿Qué pasó con el reino del norte? Señor, muy bien, venga hermano, perfecto, lo conquistó. A cambio de llavero, lo conquistó a Siria. Muy bien, el reino del norte fue invadido y conquistado. ¿Qué pasó con el reino del sur? Hermano Camilo, ¿cómo? ¿Y qué pasó?
no escuché. Señora. Los de Babilonia. Bien, hermana Andrea, eso, Babilonia, esa era la. ¿Qué pasó? Los de arriba ya dijimos, siga hermana. Asiria, ¿cierto? Y los de abajo, Babilonia, ¿cierto? Babilonia vino y los llevan cautivos. Muy bien, eso es. ¿Alguien puede decir el nombre del último rey que tuvo el reino del norte? El último rey que tuvo el reino del norte. Ese fue el primero. Jeroboam, sí fue el primero. El último, Oseas. No el profeta, sino un rey que se llamó Oseas. El último rey que tuvo el reino del sur. ¿Quién dijo eso? Camilo, venga, por fin estaba que la. Sí, eso, para que cambie. Ok. Sedequías fue el último. Le sacaron los ojos, se lo llevaron. Hermanos, ¿por qué estamos viendo esto? A ver, voy a hacer una pregunta. Acuérdese más bien que Pablo dijo por qué era necesario estudiar estas cosas. Porque un cristiano, un creyente debe estudiar estas historias. Pablo, ¿por qué dijo eso? Él lo escribió a los Corintios en el capítulo 10. Pablo, escribiéndole a los Corintios en el capítulo 2, dijo por qué un cristiano debe saber estas historias. Ok, eso dijo Oseas, pero entonces Pablo dijo algo. Estas cosas. No. Entonces, estas cosas sucedieron como ejemplo, dijo el apóstol Pablo, como ejemplo ¿para quiénes? Para nosotros. Por eso es importante estudiar estas historias. Es muy importante, porque desconocer estas historias, hermanos, nos lleva a cometer errores en la vida cristiana, que tienen que ver mucho con lo que allá también pasó. A ver, dígame, un pecado que cometió el pueblo de Israel después que ha llegado a la tierra de Canaán. El Señor les advirtió que no fueran a cometer ese pecado. Muy bien, otro. O sea, no tomen del anatema. No era que no tomaran, porque ellos obviamente iban a tomar de ellos, ¿no? A ellos se les entregó las casas, se les entregó las viñas. No era eso. El pecado, ¿cuál era verdaderamente? Sí, bueno, bien, perfecto. Pero en relación con lo que acabamos de decir, ¿no? Ellos llegan, conquistan Jericó y resulta que el Señor les dijo, no tomen del anatema, aunque todo era para ellos porque el Señor se los había dado, era promesa, pero ellos debían haber hecho algo primero. ¿Qué dice, hermana Janet? ¿Qué era lo que ellos debieron haber hecho primero? Antes de apropiarse de la tierra y de todo lo que venía. No, manitos, yo les invito para que lean esa historia de Acán bien leída. Esto está en Josué 7. Volver a repetir acá, no, yo ya se las dije, hermanos. Bueno, yo por eso quiero invitarles a que lean la Biblia así sistemáticamente y verá que así aprende uno más. Y usted lee un pedacito allá y otro, usted no aprende. No, usted se edifica, digamos, en un momento, pero usted cuando lee sistemáticamente aprende, ¿no? Entonces, en Josué 7 está el pecado de Acán. ¿En qué consistió el pecado de Acán? Debía haber llevado ¿a dónde? Lo que habían conseguido primero, ¿a dónde habían llevado? Al tesoro del Señor. O sea, cuando nosotros, a ver, ¿por qué razón? Porque esa tierra está bajo ¿qué condiciones? Hermano Michael, ¿bajo qué condición está la tierra de Canaán? Está bendita esa tierra, está, mejor dicho, ¿cierto?
Ya se la dije. ¿Cómo está esa tierra? Maldita. Todo lo que esa tierra produce, todo lo que ella da, todo esto, hermanos, era consagrado y era entregado a los ídolos, a Moloch, a todo eso, a Baal, todo, a Astaret, todos esos dioses que habían. Pero ahora venía el pueblo de Dios a tomar esa tierra. Así que lo primero que ellos debían hacer del fruto de esa tierra era vamos a sentar a un tantico, hermanos, a ver. Alguien dijo por ahí la palabra clave. A ver, abran Romanos 11:16 o 16:11. 11:16. Ahí está. Eso era. Esa es la clave. Esa era la clave que el Señor, y es el primer pecado que se va a cometer ahí. ¿Sí? De llegar y tomar inmediatamente sin primero separar. ¿Qué pasa con las primicias? ¿Qué son? ¿Y qué pasa cuando uno da primicias? Lo es también la masa restante. Eso es. Hermanos, mire, es que por eso estoy diciendo, todo eso nos pasa lo que nos pasa hoy en día y nos preguntamos por qué, pero es que está escrito allá. Dijo Pablo, ¿cómo fue? Bueno, el Espíritu Santo a través de Pablo dijo, ¿para qué? Como ejemplo. Todo eso sucedió como ejemplo y nosotros a veces no tomamos el ejemplo. Muy bien, ahora entonces, ¿qué otro pecado? Ahora sí el hermano Ricardo nos decía. No los desterraron, hicieron alianzas. ¿Qué tipo de alianzas? Entonces hicieron alianzas matrimoniales. ¿Ya? Ese es el tipo de alianzas que ellos hicieron. También comerciales. Entonces no los vamos a echar, pero ustedes nos pagan impuestos. Todo lo contrario, lo que el Señor les dijo, destiérrenlos. Entonces ese pecado es la raíz de todos los demás errores que ellos van a cometer después de que han llegado a tierra de Canaán. Viene la época de los jueces, viene la época de las monarquías, y todo eso que ellos viven es precisamente porque ellos no obedecieron a la voz y al mandamiento del Señor de que no debían hacer alianzas con esos pueblos, no debían casarse con esos pueblos ni nada, sino que debieran hacerlos a un lado. ¿Ustedes no creen eso? Bueno, ustedes han leído lo que Pablo dice a los Corintios, creo que es la segunda, no recuerdo, en el capítulo 6, no os sonáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué acuerdo hay entre Cristo y el diablo? O Elías lo llama ahí, ¿verdad? ¿Qué acuerdo hay entre el creyente y el incrédulo, verdad? ¿De dónde cree que sacaron esa enseñanza los apóstoles en esa época, en la iglesia primitiva? ¿De dónde la sacaron, hermanos? ¿De dónde creen? A ver, ¿cuál era la Biblia que ellos utilizaban? Eso está como pesado este culto. Estoy hablando con líderes, con gente, porque aquí hay líderes. A ver, hermanos, predicadores, de verdad, en serio, gente de muchos años en la iglesia. Vuelvo a preguntar, ¿cuál era la Biblia que los hermanos allá, la iglesia primitiva, en los primeros 100 años, cuál era la Biblia sobre la cual se predicaba? El Antiguo Testamento. O sea, la Tanaj, que era ese Antiguo Testamento que hoy tenemos. Eso era. ¿De dónde cree que sacaron ellos esa enseñanza? De ahí es que está. Salid de en medio de ellos, no toquéis lo inmundo, dice el Señor, y yo seré para vosotros. Eso está escrito ahí. Y si nos ponemos a mirar con lo que el Señor le había dicho a ellos allá en la antigüedad, pues amados hermanos, es que la historia se vuelve a repetir. Y hoy tenemos gente en la iglesia, tenemos hermanos, yo vuelvo a explicar esto, hermanos que están libres, es decir,
son solteros. Alguien que esté conviviendo con alguien ni se crea tan libre. Sí, porque no, usted no es libre, olvídese. Usted ya tienes que arreglar eso. Pero hablo del soltero, el que no tiene nada y va y se casa con un inconverso, está pecando. Está pecando, ¿por qué? Porque la Biblia está, aunque hoy en día se trata como de maquillar un poquito el tema, pero es que ahí encontramos en la historia todo el Nuevo Testamento, todo el Antiguo Testamento, desde los Jueces para adelante, gran parte del libro de Josué, todo está basado en ese pecado que cometió el pueblo de Israel. Partiendo de ahí vino la idolatría, vino el sincretismo religioso, vino una cantidad de cosas partiendo de ahí. ¿Por qué cree que se creció o el pecado se acrecentó en los días de Enoc, en los días de Noé? ¿Qué fue lo que pasó en esa época? Los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas. ¿Cuáles eran los hijos de Dios y cuáles eran los hijos de los hombres en esa época? ¿Ah? De Set, esa línea de Set, los que comenzaron a invocar el nombre del Señor, esa línea. Y los hijos de los hombres se les conocía ya, se les decía los otros que no tenían, no iban bajo esa línea, no invocaban al Señor ni nada, entonces se hacía una separación. Hay gente que ha enseñado que eran los ángeles. ¿Quién dijo que los ángeles pueden procrear? Los ángeles no pueden procrear, ¿ya? Los ángeles no procrean. Habla es de gente, de carne y hueso. Y entonces como resultado, no solamente hay una descendencia deforme, que son los gigantes, raza de gigantes, que eso es deformidad, sino que aparte de eso, la maldad va tomando más fuerza, esa mezcla toma fuerza, donde el Señor dijo: no contenderé más con el hombre. Pero ¿sabe dónde empezó todo? Y a veces creemos que el mayor pecado es la idolatría, que esto y lo otro. No, ese es un resultado de otro que empezó hace mucho rato. Por eso, amados hermanos, se debe tener muy clarificado esa parte de que los desastres que vivió el pueblo de Israel precisamente se van a dar en torno a eso. Muy bien, entonces estamos estudiando el panorama bíblico y vamos a recordar aquí algunas cosas, porque yo veo que es bueno recordar, porque se nos olvida rápido. Esta línea de tiempo, que aquí se divide en dos, yo la he separado aquí, a esta línea de tiempo, la voy a separar y voy a llamar que aquí viene la época de los jueces, ¿ya? Es la época de los jueces. Estamos recordando, ¿verdad? Después de la época de los jueces, ¿qué viene? La monarquía, ¿cierto? Viene la monarquía. En esta época de los jueces, entonces también tenemos un libro que es muy importante, que es el libro de Ruth. Tenemos el libro de los jueces y tenemos el libro de Ruth. Muy bien, eso es importante cuando uno lee la Biblia, saber qué es lo que está leyendo, en dónde está leyendo. Muy bien, recordemos que luego de los jueces, entonces el pueblo pidió rey y el Señor les dio un rey que se llamó ¿cómo? Saúl. ¿Cuánto tiempo gobernó Saúl? 40 años, muy bien, entonces Saúl gobierna 40 años. Aquí la nación, ¿cómo está? ¿Dividida o unificada? Está unificada. Después de Saúl viene otro rey que se llama David. Pero vamos a recordar algo. Cuando queremos saber de Saúl, entonces el libro que nos habla de Saúl es el primer libro de Samuel. ¿Listo? El primer libro de Samuel, ahí encontramos información acerca del rey Saúl. ¿Ya? Muy bien. ¿Hubo profetas en esa época de Saúl? Un nombre de profeta ahí, Samuel, el profeta Samuel, ¿cierto? Hubo otros más. Después viene David. Saúl ha muerto en una batalla y ahora viene David. Entonces, el libro que nos va a hablar de David es el segundo libro de Samuel.
Aquí ya Samuel ha muerto, aquí Samuel murió. Aquí Samuel muere. ¿Muere Samuel antes de Saúl o después de Saúl? Antes de Saúl. Antes, acuérdese que él consultó una divina para que se lo hiciera devolver, ¿cierto? ¿Ustedes quién creen que eso era cierto? Exacto, yo lo expliqué cómo fue eso, ¿ya? Sí, entonces después de David viene otro rey que es el rey Salomón, ¿listo? Entonces del rey Salomón encontramos datos ¿en qué libros? No, todavía no. En el primer libro de Reyes, si no estoy mal. Primer libro de Reyes, ya comenzamos. Aquí en el primer libro de Reyes creo que inicia hablándonos que ya David está a punto de morir, ¿cierto? Entonces, como David está a punto de morir, entonces aquí, segundo libro de Samuel. Así, como David está a punto de morir, es necesario que lo suceda un hijo en el trono. Entonces hay un hijo que se llama Adonías, que dice, oiga, y como ya David estaba viejo, pues voy a aprovechar que el viejo está viejo y me voy a proclamar rey. Invitó al sacerdote, invitó al general de la época, invitó a toda una cantidad de personajes importantes y los llevó a hacer el protocolo, una cena y todo eso para ser proclamado como rey. El rey, ¿cómo dije que se llamaba? Adonías. Adonías. Betsabé, que fue la mujer con que David cometió adulterio. Betsabé, resulta que Salomón es hijo de Betsabé y David, ¿no? Entonces, ellos, igual David se la quedó. Entonces, ya viene otro hijo que se llama Salomón. Entonces Betsabé se da cuenta y se pellizca y dice, no, pero es que mi marido había dicho que le iba a suceder era Salomón, esto no puede ser. Entonces ella hace las veces para que David se entere de lo que Adonías está haciendo a sus espaldas, y ahí es cuando ya David, antes de morir, inmediatamente proclama y monta sobre su mula y hace que lo sigan otros personajes y todos griten viva el rey, y de esa manera es que David entronó a Salomón. Adonías, cuando se da cuenta de eso, entonces se llena de miedo, se va para el tabernáculo de reunión, que es una tienda de pieles, y se va allí y se prende de los cuernos del altar, porque se decía que quien llegara y se prendiera los cuernos del altar no lo podían matar. Así que él sabe que lo van a matar y se prende de los cuernos del altar, pero sin embargo no le valió. Salomón, cuando ya está en el trono, igual mandó a matar a su propio hermano. Esto es una triste esa historia, hermano. Errores que cometió el pueblo, todo, hermano, vea, grandes hombres, pero contaminados, gente que verdaderamente no estaba tan bien ubicada, sin embargo en su época era. Por eso, hermanos, uno se pone a mirar y nosotros estamos en una mejor época. No era mejor la época de David, no era que yo quería que vivir como Salomón, yo quiero danzar como David y todo eso. No, esta época es mejor todavía, porque estamos en una dispensación, la de la gracia. Muy bien, Salomón ahora reina 40 años, pero ya Salomón está para morir, y Salomón entonces ha entronado a su hijo Roboán, y aquí yo hice un espaciecito por aquí, voy atrás, Roboán, porque Roboán alcanzó a gobernar a toda la nación completa, la alcanza a gobernar un poquitico de tiempo, ¿ya? Ha muerto David y ahora su hijo Roboán, ha muerto Salomón y ahora su hijo Roboán está en el trono, pero resulta que había un señor llamado Jeroboam que estaba por aquí en Egipto. Él estaba acá en Egipto. Él había huido a Egipto porque resulta que tuvo problemas con Salomón, y por miedo que Salomón lo matara, entonces mejor huyó a Egipto. Pero resulta que el profeta, si no estoy mal, Ahías, un profeta que llamaba Ahías, ya le había dicho a Jeroboam en algún momento que él iba a ser rey sobre las 10 tribus, que el reino se iba a dividir. Así que Jeroboam, que está en Egipto, ya sabe cuál es el futuro que tiene la nación, sabe que la nación se va a dividir y que él será reino de la parte norte. Cuando él se da cuenta que Roboam está en el trono, entonces Jeroboam sube
y llega a Israel. Y tiene unas conversaciones con Jeroboam tratando como de arreglar algunos asuntos, pero definitivamente no se pudo, así que él entendió que era el momento de entronarse sobre ahora el reino del norte. Ok, Jeroboam se entrona en el reino del norte y la nación ha quedado dividida. Ahora entonces tenemos el reino del sur y tenemos el reino del norte. Estamos recordando, ya hago este recorderis porque veo que nos cuesta a veces como que traer lo anterior. Entonces, ¿quién es el nuevo rey que tiene ahora el reino del norte? ¿Y quién es el rey del sur? Roboam. Ok, Roboam es hijo de Salomón. Jeroboam es un efrateo, fue de la confianza de David y también de confianza de Salomón, ¿ya? De Salomón, perdón, de confianza, un hombre de confianza. Muy bien. Entonces, cuando Jeroboam sube al trono, comenzó a pasar algo importante y yo quiero anotarlo o recordarlo acá. Vamos a mirar esto aquí. ¿Qué pasó con Jeroboam? Para que tengamos presente. Muy bien. ¿Qué hizo Jeroboam? Roboam siguió el sur. ¿Cuál es la capital del sur? No, esa es la nación, Judá. Pero ¿cuál es la ciudad capital de ese reino? Jerusalén. Jerusalén. En Jerusalén había un edificio que era muy importante para la nación, para toda la nación de Israel. ¿Cuál era ese edificio? El templo. Recuerden que hasta aquí, hasta David, hasta aquí, hacia atrás, no había templo. ¿Qué era lo que había? Tabernáculo. ¿Qué es el tabernáculo? ¿Qué es el tabernáculo? ¿A quién le pregunto que nos explique acá un poquitico? El tabernáculo. ¿Seguro de reunión? A ver, ¿qué era el tabernáculo? Muy bien. ¿Cómo era el tabernáculo? ¿Como una qué? Va, imagínense, ahí nos dieron lección. Era como una carpa extendida, era como una carpa. Debajo de esa carpa habían dos recintos. Un lugar se llamaba el lugar y el del fondo, allí era donde el Señor hacía su presencia, ¿verdad? Eso era un lugar. ¿Allí la gente podía entrar? No, solo el sacerdote una vez al año. Pero el pueblo tenía que acampar y vivir cerca, no lejos. Ellos tenían que acampar alrededor. No, yo me quiero ir lejos. No, tenían que estar cerca de ese lugar. Y el lugar estaba en el centro. Entonces, hasta aquí, hasta David, cuando el pueblo ha llegado a tierra de Canaán, porque en el desierto ellos armaban, desarmaban, armaban, desarmaban. Cuando han llegado a tierra de Canaán, entonces escogen un lugar, o Josué escoge un lugar para instalar el tabernáculo, ¿no? Un lugar para instalar el tabernáculo. Entonces el lugar donde él va a instalar el tabernáculo se llama Silo. Silo es el lugar donde instalan el tabernáculo. Ese lugar, ahí estuvo durante años y siglos, estuvo ahí hasta cuando David, hasta cuando en el reinado de Saúl, los filisteos, hay una batalla y el pueblo de Israel, para ganar la batalla, porque veían que no podían, dijeron: aquí hay una solución, saquemos el arca, digámosle a los sacerdotes, que eran los únicos que podían llevarla, que vayan con nosotros a la guerra y ellos lleven el arca y vamos a ganar esa guerra. Y ellos sacaron el arca, el tabernáculo quedó sin el arca, quedó la lámpara, quedó una cantidad de cosas, se llevaron el arca. Pero resulta que Dios no estaba respaldándolos y los filisteos allá les ganaron la batalla y además se robaron el arca. Esto es lo que causa que Elí, el sacerdote de la época, muera. ¿Ya? Los filisteos se llevaron el arca. Cuando los filisteos se llevan el arca, entonces ahora hay la gran necesidad
de volverla a traer, y Dios provee que vuelva a ser traída, pero es llevada a una casa. Bueno, en fin, finalmente el arca en los tiempos de David estaba en un lugar que se llama Gabaón. Allí estaba el arca. Cuando David está en su palacio, él se pone a pensar: yo viviendo acá en este palacio tan lujoso, artesonado, y la morada de Dios en tiendas de pieles de animales, esa carpa que dijo el niño, una carpa, yo le voy a hacer templo al Señor. El Señor dijo: me parece muy bien, pero usted no me va a hacer templo. La idea suya, entonces la va a desarrollar un descendiente suyo, que es Salomón. Ahí es hasta aquí. Cuando ya Salomón sube al trono, Salomón construyó ¿qué? Ahora sí, el edificio del templo que está en Jerusalén. Allí era el punto de encuentro nacional. Pero ¿qué va a pasar ahora que estamos divididos? Ahora que estamos divididos, ¿qué va a pasar? ¿Qué hace Jeroboam? Jeroboam dice: nada, esta gente va a mantener yendo a Jerusalén, porque en esa época habían unas fiestas donde nadie se podía quedar. Todos tenían que desplazarse, todos los varones, cabezas de familia y cuantos pudieran tenían que desplazarse a Jerusalén. Entonces Jeroboam quiere evitar eso, que la gente pase. Entonces Jeroboam dice: oye, voy a hacer una cosa, voy a construir 2 altares importantes, voy a construir mi propio templo. Ustedes escucharon algún momento a la mujer samaritana diciéndole al Señor: nosotros decimos que es en este monte y ustedes dicen que es allá donde se debe adorar. Resulta que en los tiempos de Jesús todavía existía ese lugar, Gerizim, en el monte Gerizim. Allí es donde se construye el templo. En vez de este templo, Jeroboam dice: vamos a hacer el nuestro. Y cuando aquí estén celebrando la fiesta de los tabernáculos, pues yo también la voy a hacer aquí. Sí, mira que hay unas que se van a dar allí. Entonces, ¿qué está haciendo Jeroboam? Jeroboam está apartando a Israel de en pos de Jehová. Esto fue cuando les prohibió ir a adorar a Jerusalén, y a cambio se fabricó 2 becerros de oro. Y póngale mucho cuidado aquí lo que les voy a exponer. Se fabricó 2 becerros de oro e hizo lugar de adoración aparte de ese. Entonces, para que le quedaran cerca a los demás del norte, entonces hay un lugar que se llama Dan. Allá mandó a instalar un becerro de oro. Más abajo hay un lugar que se llama Betel, que ya está casi que en las fronteras, para evitar que los israelitas bajaran a Jerusalén. Entonces llegaran hasta Betel y ahí se encontraban otro becerro de oro. Mandó a hacer 2 becerros de oro al estilo de los días de Aarón. Muy bien. La instauración de ese culto no fue tan difícil entre el reino, ya que el culto en torno al becerro de oro era muy común entre las corrientes religiosas de la época. Aquí estamos hablando de algo bien importante. No fue muy difícil, el pueblo se hubiera levantado: ¿cómo así, rey? ¿Usted nos va a poner a adorar un becerro de oro? No, eso fue muy fácil para ellos. Tener un becerro de oro en torno al cual hacer un culto, hermanos, no era un asunto tan lejos de la realidad de ellos. Para ellos era normal. Aquí escribía esto: era muy común entre las corrientes religiosas de la época. En sí no lo consideraban pecado, pues no era una adoración directa a la imagen, según ellos, pero sí la motivación para hacerle culto a Él, en mayúscula fija, Él. Él, esa palabra Él significa Dios Todopoderoso. Pero ellos, pónganle cuidado, pero ellos cuando asistían para celebrarle culto a Jehová y se encontraba con el becerro de oro, para ellos el becerro de oro no significaba al Dios mismo, sino una motivación para hacerle culto a Jehová. Eso era el becerro de oro. ¿Ves? Ellos conocen la historia que pasó con el becerro de oro en los días de Aarón, ¿se acuerda? Allá en el monte. Por eso no hay problema, porque es que el becerro de oro para ellos no es en sí
el Dios, pero sí representaba para ellos la motivación. ¿Están entendiendo? Ojalá usted oiga bien lo que le estoy diciendo acá. Significaba la motivación para hacerle culto a Dios. Se hacían danzas en el culto. Usted lo ha leído en Éxodo. El culto en el becerro de oro constituía, entre muchas prácticas, era danzar, saltar alrededor del becerro de oro. Hacían danzas se hacían danzas en tal culto, y todo lo que motivara el alborozo o el alboroto. ¿Se acuerda que cuando Moisés descendió, venía con Josué y escucharon el alboroto? ¡Ay! Y danzando, y bueno, en fin. Entonces el becerro de oro producía alborozo, producía regocijo, los excitaba. Es decir, el culto en el reino del norte se caracterizó por el sincretismo. Y yo quiero, ¿por qué no usé otra palabra? Voy a usar esta para que usted se familiarice. ¿Qué es el sincretismo? Es la tendencia a conjuntar, a armonizar corrientes de pensamientos o ideas opuestas. Eso es el sincretismo. El sincretismo es la armonización de conceptos diferentes. Es que yo creo que se debe hacer así, y el otro dice, pero ¿por qué no lo podemos hacer así si es lo mismo? Es que el problema no es de forma sino de fondo, y el otro dice, no, el problema es de fondo y no de forma. Entonces, ¿cómo hacemos? Armonicemos esto y no nos andemos peleando aquí el uno con el otro. Armonicemos esto y pongámonos de acuerdo, porque al fin y al cabo todos somos hijos de Dios, dice la gente. Pongan cuidado, hermanos. Ojo con eso, pongan cuidado. Yo no sé si usted la está cogiendo. Sí, Señor, ojo con eso. El sincretismo es la mezcla de diferentes conceptos enfocados a una sola cosa. El culto que Jeroboam establece allí es un culto caracterizado por el sincretismo. ¿Ya? Ve, hermanos, como si les dijera, ustedes no tienen necesidad de ir a culto allá. ¿Ya? Igual aquí nos podemos reunir todos. Y si pues y pues como allá, pues el templo, imagínense, una de las maravillas del mundo en esa época, pues hagámonos aquí algo de oro también y vamos a hacerle culto a Jehová. Ellos no decían, vamos a hacerle culto al becerro de oro. No, vamos a hacerle culto a Jehová, pero tenían que colocar un elemento como para que vamos a motivar aquí el alborozo, vamos a motivar aquí a excitarnos para la alabanza, vamos a motivarnos para esto, a motivarnos para lo otro. Hermanos, les pregunto, ¿a usted no se le parece algo? Si están entendiendo, ¿se le parece esto? ¿Se le parece algo que nos está pasando hoy en día? Sincretismo. Lo que antes era anormal entre nosotros, hoy hemos tratado como que se busca conciliar los pensamientos. Sí, igual usted le canta al Señor, yo también le canto. Usted mire cómo se siente mejor cantándole, alabando al Señor, y yo miro cómo me siento mejor. Lo importante es que yo me sienta mejor. Eso pasaba allá. Eso era lo mismo que había allá en los días de Jeroboam. Eso es. ¿Cómo debe vestir un caballero? ¿Cómo debe vestir una dama? No, cómo se sienta cómodo. No hay problema. Es que nos estamos dividiendo por cosas, y esto y lo otro y aquello, y no. Ojo con eso. Eso es lo que se llama sincretismo. Eso es el sincretismo. Dios nos ayude, hermanos, porque qué problema para sacar eso de la mente de alguien. Sí, Señor. Difícil cambiarle la mentalidad a alguien. Vea, fue difícil cambiarle la mentalidad a ese pueblo, hermanos.
el Señor les mandó profetas. Inmediatamente cuando eso comienza a suceder allí, cuando usted lee la Biblia, fue algo inmediato. El Señor no se quedó esperando un año, fue algo inmediato. El Señor les mandó, dice la Biblia, no dice el nombre, yo lo busqué y no lo encontré. Un viejo profeta, dice la Biblia, le mandó un viejo profeta a Jeroboam para llamarle la atención a Jeroboam por eso. ¿Cómo era posible que le hiciera creer al pueblo que alrededor de un becerro se podía adorar al Señor? Que había que hacer motivaciones externas para poder ofrecer un culto donde la gente se emocionara y se sintiera. Así que el Señor le manda un profeta y Jeroboam rechazó. Y cuando Jeroboam rechaza, si no estoy mal, es a ese rey a quien el Señor de una vez, ¡pum!, le congeló una mano. De una vez se le entiesa una mano. Y cuando se le entiesa la mano, ahí sí el profeta clamó y le dijo: no pida como Faraón, pida a Dios por mí. Y bueno, todo eso es una historia, por eso yo le estoy diciendo, porque yo aquí no puedo darles toda la historia, pero sí que usted lea. Que no se ponga a leer versículos, no, léase todo un libro bien leidito y conózcase bien esa historia. Coja un cuaderno, tome notas, raye su Biblia, márquela. Me gustan esas Biblias rayadas, me gustan esas Biblias marcadas. Eso a mí me da a entender que estudia, que esa persona estudia la Biblia. Hay Biblias tan limpiecitas. Eso, entonces Dios levantó profetas de inmediato para amonestar. En esa época ya comienzan otros reyes que van a heredar. Mire, con todo y todo vienen otros reyes a heredar las mismas mañas de Jeroboam. El culto de sincretismo, ya, el sincretismo religioso. Profetas que el Señor levantó: a Elías en los días del rey Acab, a Eliseo en los días del rey Acab y otros reyes, a Amós, a Oseas. Así que, hermano Michael, cuando vayas a predicar vamos a leer en Oseas capítulo 2, en qué historia, en qué etapa de la historia se va a ubicar usted. Sí, usted dice: hermano, vamos a leer Amós capítulo 2 verso 3, te va a predicar en qué etapa de la historia de Israel se va a ubicar usted. En la etapa de los jueces, en la etapa de los reyes unificados, o en la etapa del reino del norte, o en la etapa del reino del sur. Sí, pero unificados, o en los reyes del norte o el del sur. Concentrados. Muy bien. Entonces, en los reyes del norte, porque Oseas fue predicador para esos reyes tercos que veían cómo les iba de mal al pueblo y sin embargo seguían haciendo ese tipo de cultos, ya, obstinados. También profetizó desde el sur. Como estos reyes eran tan tercos, 19 reyes tuvieron ellos, 19 el rey del norte. El Señor entonces usó a Isaías, aunque Isaías era de Jerusalén, de Judá. Miqueas era también del sur, pero el Señor en algunas ocasiones les hizo profetizar al pueblo de arriba, a los del norte. Ok. Muy bien, ¿qué pasó con ellos? ¿Qué pasó con los reyes? Atención a eso. Aquí hay otra cosa. Yo no sé si alcanzó a cogerla, la que le dije antes, el sincretismo, que fue el gran pecado de Jeroboam. Y si usted, ojalá que alguien en la semana entrante me diga: pastor, estoy estudiando el libro de los reyes, se va a enterar usted de que todos los reyes, por lo general todos, pecaron, dice la Biblia, y pecaron conforme al pecado de Jeroboam. Sí, usted cuando lo hable se da cuenta. Sí, el rey, y siempre termina: porque pecó conforme a los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat. ¿Sí? ¿Cuál fue el pecado de Jeroboam? ¿Alguien se acuerda? El sincretismo. El sincretismo. Vamos a impedir que vayan al lugar que Dios escogió, porque lo escogió Dios, y hagamos nosotros aquí, y pues metamos la emoción a esto, metámosle pues, como se dice,
Ay, Señor Jesús, ayúdanos, Dios de la gloria. Entonces, cuando el Señor le manda a estos profetas, ¿qué hicieron estos reyes? Entonces, cuando estos profetas hablaban, Oseas, Isaías, Elías, Eliseo, etc., cuando ellos hablaban, ellos no podían hablar bien. Ellos siempre hablaban mal. Ellos siempre hablaban, le llegaban al corazón, incomodaban a los reyes, incomodaban al pueblo. Y eso, obviamente, esos profetas no eran muy queridos entre la gente. Yo, mientras le voy hablando aquí, usted va mirando a ver si hoy en el contexto general que estamos viviendo hay algo parecido. Dice, al contrario, levantaron ellos mismos profetas no enviados por el Señor, es decir, Jeroboam y todos los reyes. Cada uno iba, oiga, hagamos una escuela aquí de profetas para que nos profeticen. Y hacían sus escuelas y levantaban profetas. Era una escuela. Gradúense profetas. ¿Y quiénes eran los que formaban esos profetas? Los mismos reyes los formaban. Esos profetas no eran enviados por el Señor. Los que el Señor había enviado era Elías, Eliseo, Amós, Isaías, Jeremías, todos esos profetas. Pero estos reyes no les gustaba que estos profetas les predicaran así, porque es que como dice la canción, en la iglesia hay 3 clases de niños. ¿La han escuchado? Hay niños que se quedan niños por enfermedad, que son adultos y hay que alimentarlos con leche nomás. ¿Sí? ¿Qué más? Son niños deformes, qué terrible mal, que aunque venga la palabra dura, salen murmurando porque el alimento les ha hecho daño. O sea, hay gente que se incomoda, y estos señores se incomodaban. Ellos siempre querían que los profetas les hablaran bien, les predicaran éxito. Profetas humanistas que les hablaban bien y no mal, que los animaban y que no les hablaran de lo que era pecado. Por favor, primer libro de Reyes, capítulo 7, verso 14. Primer libro de Reyes, capítulo 22. Se fue Josafat, el rey del sur, porque de vez en cuando se visitaban y también se peleaban. Habían guerras civiles entre ellos. Se fue Josafat a visitar al rey de Israel. Se fue. Primer libro de Reyes, capítulo 22, verso 7. Entonces Josafat, hay una situación, hay una amenaza candente de un ejército extranjero, y resulta que el rey de Israel, o sea, el del norte, está preocupado. Pero Josafat, como quien dice, ¿de qué se preocupa? Tenemos profetas. Porque resulta que los profetas de Josafat, que era el del sur, ya, ellos también hablaban lo mismo, pero al menos los reyes eran un poco más moderados. Entonces dijo Josafat: ¿hay aún aquí algún profeta de Jehová por el cual consultemos? El rey de Israel respondió a Josafat: aún hay un varón por el cual podríamos consultar a Jehová. Se llama Micaías, hijo de Imla. Mas yo le aborrezco. ¿Por qué lo aborrecía el rey? Porque eso, si le decía la verdad. Dice: porque nunca me profetiza bien, sino solamente mal. Y Josafat se le hizo raro, porque Josafat era un poco más moderado, ¿cierto? Y Josafat, ¿qué dijo? ¿Qué dijo Josafat? Hermana Janet, ¿tienes Biblia? A ver, ¿qué dijo Josafat? No hable el rey así. Entonces el rey de Israel llamó a un oficial y le dijo: trae pronto a Micaías, hijo de Imla.
Y el rey de Israel y Josafat, rey de Judá, estaban sentados cada uno en su silla, vestidos de sus ropas reales, en la plaza junto a la entrada de la puerta de Samaria. Y todos los profetas profetizaban delante de ellos. Todos los... ¿Y esos profetas cuáles serían? Los del rey, los que a ellos les gustaba, los que querían. Y ellos profetizaban delante de ellos. Y Sedequías, hijo de Kenaana, se había hecho unos cuernos de hierro y dijo: así ha dicho Jehová, con estos acornearás a los sirios hasta acabarlos. Ese profeta era uno de los contratados, ¿no?, de la escuela del rey. Y todos los profetas profetizaban de la misma manera, diciendo: sube a Ramón de Galaad y serás prosperado, porque Jehová la entregará en mano del rey. Pero no habían traído todavía ¿a quién? A Micaías. Entonces el mensajero que había ido a llamar a Micaías, mira lo que le dijo. Le habló diciendo: he aquí que las palabras de los profetas a una voz anuncian al rey cosas buenas. Sea ahora tu palabra conforme a la palabra de alguno de ellos, y anuncia también buen éxito. ¿Qué cosa, no? ¡Ay, poder! Y Micaías respondió: vive Jehová, que lo que Jehová me hablare, eso diré. ¿Se da cuenta? O sea, hermanos, ¿no pasa hoy en día eso? Es que queremos es el predicador nos hable bien, que no nos asuste tanto, que no nos, sí, que nos, por favor, ese es el predicador bueno, el que siempre nos augura éxito. Hermano, nos vamos bien, si Cristo viene nos vamos derechito para el cielo, tranquilo, hermano, que si usted es chismoso, usted le pide perdón en un momento, un abrir y cerrar del Señor lo perdonó y se fue. Que si usted esto y lo otro, eso es lo que la gente hoy quiere escuchar. Pero que un predicador se pare a decir: hermano, arrepentámonos, vamos a ver si nos convertimos al Señor. Mire a ver qué está haciendo usted, hermano, con su vida espiritual. No está viniendo, no se congrega, usted esto y lo otro. No, ese no nos gusta. Nos gusta alguien que nos hable bien. Fíjese, hermanos, ¿sabe por qué es importante estudiar estas historias? ¿Se da cuenta por qué, hermanos? Porque es que aquí en estas historias encontramos verdaderamente la razón por la cual ese pueblo pereció. Dijo el profeta: mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. ¿Y por qué le faltó conocimiento al pueblo? Cuando usted se lee ese texto bien, ahí va a decir que fueron los sacerdotes, los profetas de la época, no Isaías, no Jeremías, no los hombres de Dios, sino esos profetas que ellos mismos se conseguían, los que le anularon el conocimiento al pueblo, y el pueblo pereció. ¿Se da cuenta, hermanos? La historia, hermanos, a veces se repite. La historia es importante volverla a revisar. Así que, hermanos, todo esto se vivió aquí en este reino del norte, hasta que el Señor dijo: ¿sabe qué? No va más. Ya el Señor dijo: ya no me los aguanto más. Ya hasta aquí llegué. Y por favor, mire cómo dice el Señor, la sentencia final para ese reino, la sentencia final. En el año 9 de Oseas, segundo de Reyes 17:6. Segundo de Reyes 17:6. En el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó a Samaria y llevó a Israel cautivo a Asiria, y los puso en Calad, en Jabor, junto al río Gozán, y en las ciudades de los medos, porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios, que los sacó de tierra de Egipto, debajo de mano de Faraón, rey de Egipto, y temieron a dioses ajenos, y anduvieron en los estatutos de las naciones que Jehová había lanzado delante de los hijos de Israel, y en los estatutos que hicieron los reyes de Israel. Los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra Jehová su Dios, edificándose lugares altos en todas sus ciudades, desde las torres de los atalayas hasta las ciudades fortificadas. Levantaron estatuas, imágenes de acera
en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso, y quemaron allí incienso en todos los lugares altos a la manera de las naciones que Jehová había traspuesto delante de ellos, e hicieron cosas muy malas para provocar a ira a Jehová. Y servían a los ídolos, de los cuales Jehová les había dicho: vosotros no habéis de hacer esto. Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo: volveos de vuestros malos caminos, guardad mis mandamientos y mis ordenanzas, conforme a todas las leyes que yo te prescribí a vuestros padres, y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. Mas ellos no obedecieron, antes endurecieron su cerviz como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en Jehová su Dios, y desecharon sus estatutos, el pacto que él había hecho con sus padres, y los testimonios que había prescrito a ellos, y siguieron la vanidad, y se hicieron vanos, y fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos, de los cuales Jehová les había mandado que no hiciesen a la manera de ellas. Dejaron todos los mandamientos de Jehová su Dios, y se hicieron imágenes fundidas de los becerros, también imágenes de acera. Adoraron a todo el ejército de los cielos. ¿Hay alguien aquí que consulta el horóscopo? Esos hermanitos que todavía consultan el horóscopo, ahí está. Este pueblo pecó contra Dios en todo esto, y aquí se agregó. Dice que también adoraron. ¿Adorar qué es? Creer, servir, darle credibilidad. Adorar eso a todo el ejército de los cielos. Si todavía hay hermanos por ahí que van a la cancha del chance, por ahí como que y a ver con qué quiere comprar, y le dan como el nombre. Yo no sé bien de eso porque yo no compro eso, pero en la televisión sí sale esa propaganda por ahí. Chance, lotería. Vean, en las iglesias donde he estado, hermanos, no se vende una boleta de rifa. No, en serio. Ay, pero usted ha estado aquí ya un año y han vendido como 2. Sí, porque yo no entro de una. Porque es que hay gente que quieren que les hablen más bien de otra cosa, mejor. Pero eso, mis amados hermanos, es algo que al Señor no le parece. No, eso no hay. Eso es en contra. Nuestra suerte no es eso, no son los números. Nuestra suerte no son los signos del zodiaco. Nuestra suerte no es la lotería y yo no sé qué. Nuestra suerte, tus cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. Es hermosa la heredad que me ha tocado. Tú sustentas mi suerte. Él es. Amén. Y dice que adoraron al ejército de los cielos y sirvieron a Baal. Esto aquí tiene trasfondos, Baal. Y bueno, ¿y qué tiene que ver? Baal tiene un significado, ese Dios y su conjunto de hermanos, cosas que hoy se han infiltrado a la iglesia. Y no es Baal, no, pero sí tiene que ver con cosas allá del pasado. Es que, hermanos, hoy hay cosas que ya practicamos o que se practican en la iglesia y creemos que no, es que eso es cultura que viene de por allá de atrás, de cosas de las cuales el Señor se llenó de ira contra su pueblo. Parezcanos o no nos parezca. E hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego. La gente que le gusta todavía llevar a sus hijos al pesebre, que le gusta hacer los villancicos y que vaya papito, que le van a dar empanada y le van a dar no sé qué cosa, y que olvídese de eso. Amados hermanos, nosotros ya salimos de allá hace rato. Nosotros no necesitamos de becerros de oro para ser motivados a hacerle culto y para vivir la vida en Dios. No hay necesidad de becerros de oro. Pero eso no es becerro de oro, sí, pero eso es un culto pagano. El sincretismo. Todas esas fiestas religiosas que hoy en día son resultados de sincretismo, la mezcla de una cosa con la otra. Y dice la Biblia, y se dieron a adivinaciones. Y a veces hay hermanos que dicen, yo no sé qué es lo que me está pasando, hermano, pero eso sí, oiga, vamos a mirar qué me dice hoy Cáncer.
¿Qué me dice hoy Tauro? Oiga, esa señora que sale ahí y que adivina y todo eso, hermanos, ese hermano está mal, está enfermo. Y así quiere que Dios prospere su vida, que Dios lo bendiga. Pero la Biblia dice que uno de los pecados también que llenó la copa del Señor, de la ira de Dios, fue que se dieron a eso, a adivinas y a agoreros. Los agüeros, ojo con eso, hermanos, esas bobadas a veces que uno escucha, hermanos, que parece una bobada, pero eso es grave delante de Dios. Todo agüero. Ay, pero que yo no sé, yo oro y hemos orado. Pues ¿qué le va a escuchar el Señor si entonces estamos poniendo nuestra confianza en agüeros? No, que si que cogió el sol, salió no sé cómo y seguro iba a pasar al fogón. Bueno, por aquí no hay, pero el fogón está soplando. Dios mío, ¿qué será? Que llegó la mariposa oscura y algo viene. Poderoso el nombre de Jesús. Y así hay hermanos que quieren que el Señor los bendiga, que el Señor los prospere, que quieren tener una buena relación con Dios. Hermanos, nosotros ya salimos de allá hace rato. Nosotros tenemos un Dios en quien confiar. Él lo llena todo. ¿Para qué necesitamos de lo que otros necesitan? Mire, eso a qué los llevó. Todas esas prácticas a qué los llevó. El texto dice, si alguien está siguiendo la lectura, dice, y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, provocándole a ira. Por tanto, Jehová se airó en gran manera contra Israel. Voy a hacer una pregunta. ¿Contra los del norte y los del sur o solo contra los del norte ahí, en lo que estamos leyendo? Solo contra los del norte. Porque ese es el contexto. Todavía el sur está ahí. Jehová se airó en gran manera contra Israel y los quitó de delante de su rostro. Y no quedó sino solo la tribu de Judá. Mas aún, ni aún Judá guardó los mandamientos de Jehová su Dios, sino que anduvieron en los estatutos de Israel, los cuales habían hecho. Es decir, se copiaron, viendo lo que les pasaba y seguían copiándose. Los del sur, antes el Señor lo aguantó. ¿Sabe por qué el Señor los preservó un poquito? Porque allá estaba Jerusalén, la ciudad del gran rey, y porque estaba el templo donde el Señor dijo, ahí va a estar mi presencia. Por eso se salvaron ellos un poquitico más. Y desechó Jehová a toda la descendencia de Israel y los afligió y los entregó en manos de los saqueadores hasta echarlos de su presencia, porque separó a Israel de la casa de David y ellos hicieron rey a Jeroboam, hijo de Nabat, el primero, ¿se acuerda? Y Jeroboam apartó a Israel de en pos de Jehová y les hizo cometer gran pecado. ¿En qué consiste el gran pecado que cometió Jeroboam? El sincretismo, en hacerles creer que el becerro es un becerrito, pero nosotros estamos adorando a Dios, hermanos, tranquilos. Aquí lo importante es que ustedes se motiven a danzar, a saltar y a hacer esto y lo otro y a gritar, porque ahí es donde está el Señor y eso, cosas así, ¿no? Sincretismo. Hermanos, ¿cuánto tiempo duraron ellos en eso? Como 250 años. Mire todo el tiempo que el Señor les dio. Dios nos guarde, hermanos, porque no, pero mire, aquí estamos, pastor, hasta ahora no nos ha pasado nada. ¿Cuánto tiempo duró el pueblo de Israel bajo ese pecado del sincretismo? Como 250 años, hasta que el Señor dijo, no va más. Asiria, que era el imperio potente de la época, véngase, quítelos de mis ojos. Y se los llevaron a todos. Se los llevaron a todos. No quedó sino por ahí el que alcanzó a escapar, unos poquitos campesinos por ahí, algún que otro pastor de ovejitas, algún que otro cultivador, logra como escaparse. Era necesario dejarlos, pero se llevaron lo mejor, los reyes, la gente, se los llevaron. ¿Para dónde se los llevaron? Para Asiria. Estos no de Asiria, se los llevaron.
Y el rey de Asiria, ¿qué hizo? Bueno, señores, cogió a los de Asiria y les dijo: vamos a ocupar esa tierra porque es nuestra. Y cuando estos señores llegan aquí, entonces Dios está airado inclusive con Asiria todavía. O sea, hermanos, qué tremendo. Dios está airado y levantó leones que comenzaron a destruir y a comerse esta gente. Inmediatamente estos dijeron: esto no es normal, esto es del Dios de Israel. Y mandaron a decir al rey Asiria: necesitamos que nos envíe uno de los sacerdotes que usted se llevó para allá, para que venga y nos enseñe la ley del Dios de esta tierra. Y entonces el rey de Asiria mandó un sacerdote y le dijo al sacerdote: bueno, hágame el favor, instrúyeme a los asirios que tenemos aquí, y hágame el favor y mézcleme esta gente con esta, a ver si los desaparecemos del mapa. O sea, que se casen. La estrategia del diablo. Pero a veces el soltero cree que es que el pastor que se le va a meter en mi vida, deje que yo me enamoro de quien se me dé la gana. Y la muchacha también: es que yo lo quiero así, ¿qué? Y si me lo gano para el Señor, ¿qué? Eso es ignorar, por no leer la Biblia, por no estudiar las Escrituras. Pero ahí está, y eso era. De esta mezcla, ¿qué fue lo que salió, hermanos? Los samaritanos. Los samaritanos. Por eso estos señores de acá, a futuro llegaron a odiar a esta gente tremenda, porque ellos decían: ustedes ni son gentiles, ni son de nuestro pueblo, ustedes son una mezcla. Ustedes son mestizos, los llamaban, en otras palabras. Eso fue lo que pasó. ¿Y qué pasó con estas 10 tribus? Desaparecieron. Dicen que están apareciendo por ahí. Se cree. Parece que fueron esparcidos sobre la faz de la tierra. Y sí, se nota, porque se está cumpliendo la palabra profética. Cristo está a las puertas y el pueblo de Israel se tiene que volver a unificar. Ponle cuidado. Mientras tanto, por aquí estaban unos profetas profetizando. Habían reyes acá, varios reyes en el reino del sur. Estoy recordándoles, ¿ya? Ojalá que el otro martes ya podamos avanzar. Entonces, aquí hay unos reyes que se levantaron. Isaías profetizó en ese tiempo tan difícil, donde no querían oír sino: Dios le va a prosperar, Dios lo va a ayudar, tendrás éxito, tranquilo, no vengas. Se levantó otros profetas, Habacuc. Bueno, yo les dije la vez pasada a todos los profetas que están ahí, profetas menores, que aunque usted los encuentre después de los salmos, son gente de esta época, son gente de acá. Cuando usted lea esos, cuando usted lea Habacuc, tiene que pararse aquí en el libro de los Reyes y de Crónicas. Cuando usted lea Isaías, tiene que pararse aquí. Cuando usted lea a Sofonías, se tiene que parar aquí. Cuando va a leer a Joel, se tiene que parar ahí para entender eso. Los únicos profetas que van al final del tiempo son Ageo, Zacarías y Malaquías. De todos los demás profetas son para esta época. Entonces, este pueblo también le pasó lo mismo. Entonces, el libro de los Reyes, el segundo libro, continúa la historia hasta aquí. Solamente queda este reino. Pero resulta que pasaron unos 150 años aproximadamente y se levantó un reino que se llama Babilonia. Se levanta Babilonia, y Babilonia, ¿qué es lo que va a hacer? Va a conquistar a Asiria. Babilonia conquista a Asiria. Los conquista. ¿Ya? Van a conquistar a Asiria. Babilonia conquista a Asiria. Ahora el imperio es Babilonia, ya no es Asiria, es Babilonia. Y Babilonia lo que va a hacer es: yo voy a hacer lo mismo que hizo Asiria. Voy a conquistar más pueblos inclusive. Y entre esos estaba el pueblo de Israel. Así que de una vez llegó y sitió a Jerusalén. En el primer sitio de Jerusalén se llevó a Daniel, se llevó a Ezequiel y se llevó a los amigos de Daniel. ¿Se acuerdan? Los de metieron al horno de fuego. Se llevó una cantidad de gente, pero el Señor hizo que Jeremías se quedara ahí. Jeremías comenzó a profetizar. Cuando usted lee a Jeremías, tiene que ubicarlo aquí un poquito antes de, ¿ya? Y cuando usted lee a Ezequiel, usted tiene que ubicar la profecía de Ezequiel aquí, inclusive todavía no acá, sino aquí en ese tiempo, ¿ya? Cuando usted lee a Daniel, tiene que ubicar a Daniel
en las dos etapas, aquí y aquí. ¿Por qué hago esta división? Porque aquí es cuando Sedequías finalmente es llevado cautivo. Entonces Jerusalén es destruida, el templo es destruido. Ese templo bonito, hermoso, fue destruido totalmente. El que construyó Salomón, lo quemaron. ¿Qué hicieron con los utensilios que había ahí? Las lámparas, los vasos sagrados. ¿Qué hicieron con todo eso? Se lo robaron, se lo llevaron. Entonces los de Babilonia se llevaron todo eso. ¿Para dónde se lo llevaron? Para Babilonia. ¿Quién era el rey pues que mandó esa parada ahí? ¿Quién mandó ahí? Nabucodonosor. ¿Ya? Cuando esto ha sucedido, ¿qué hace Jeremías? Se escapa a Egipto. Jeremías no se fue en el cautiverio, se escapó a Egipto. Por eso Jeremías, hay profecías que él las proclama desde Egipto y otras las está proclamando desde aquí. El libro de Lamentaciones, ¿alguien ha leído el libro de Lamentaciones? Bueno, muy bonito, vea, por eso estoy diciendo, lea libros, no lea capítulos, cójalo seguido. El libro de Lamentaciones es de Jeremías. Y Jeremías en ese libro de Lamentaciones está haciendo un relato de lo que ha pasado aquí. ¿Qué pasa aquí? El señor Nabucodonosor le puso impuestos al pueblo de Israel. Ustedes me pagan impuestos, y los puso a aguantar hambre. Los impuestos fueron tan altos que el pueblo de Israel comenzó a aguantar hambre y hay destrucción y hay mejor dicho, un desorden total. Está el libro de Lamentaciones de Jeremías. Entonces este señor, este profeta Jeremías, cuando ya aquí viene Nabucodonosor para llevarse lo que queda, entonces Jeremías escapa y ya se llevan lo demás que quedó. Solo queda la gente pobre, los que por ahí tenían un ranchito, son los que se quedan, pero se llevan lo mejor de lo mejor. Babilonia se lo llevó. ¿Ya? Entonces es aquí donde viene, aquí para adelante, otra etapa en la historia. El primer libro y segunda de Crónicas nos relata todo esto también. Es una repetición, solo que Crónicas, el segundo, se enfoca más hacia hablarnos, a darnos unos datos más acerca de estos reyes, los del sur, cuando usted lee el segundo libro de Crónicas. Pero segundo libro de Crónicas, en el último capítulo, el capítulo 36, entre el verso 21 y el 22 hay un abismo. El verso 21 nos muestra este exilio, y el verso 22 nos muestra el regreso del exilio. Entonces entre el verso 21 y el verso 22 de segundo libro de Crónicas, capítulo 36, hay como unos 70 años. Ahí es donde Dios mediante el martes vamos a mirar qué fue lo que pasó en el exilio, cuáles fueron los profetas que profetizaron en el exilio. De Judá, de estos señores no se puede hablar más porque no se supo más. El Señor definitivamente los quitó de sus ojos. Pero a estos el Señor por lo menos los mandó al exilio. Y esto porque es importante, porque yo les he dicho, estoy programando una temporada de enseñanza de escatología. Pero yo quiero dar esa enseñanza cuando ustedes ya entiendan esto. Cuando entiendan esto, cuando ustedes entiendan esta historia, entonces les va a quedar fácil entender la escatología en la Biblia. Entonces, amados hermanos, todo esto les pasó a ellos como ejemplo para que no repitamos la misma historia. El pecado que ellos cometieron, el grave pecado, no fue la idolatría, no fue el adulterio, no fue otra cosa. Esos son pecados, pero ¿de dónde se derivó? De que ellos hicieron caso omiso al mandamiento del Señor. Cuando lleguen a tierra de Canaán, no entreguen sus hijos a las hijas de los cananeos. No se junten, no se casen con ellos. Más bien sáquenlos, apártense de ellos, y yo voy a ser ustedes su Dios, y ustedes van a ser mi pueblo. Pero a ellos les pareció mejor hacer otra cosa. Saquémosle la platica, hagamos alianza y en vez de tenerlos de enemigos, hagámonos amigos. Vámonos a evangelizar, dice la niña, y me lo gano para el Señor. Y eso era lo que ellos estaban haciendo allá. Colóquense de pie en el nombre del Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Así que, amados hermanos, hice un repaso, porque es que quiero que esto nos quede bien claro, este panorama, esta historia, y que nos quede claro por qué nos pasó.
para que hay cosas que necesitamos corregir, hay cosas que necesitamos revisar, hay cosas que a nosotros nos parecen que eso no tiene mayor trascendencia, pero para el Señor sí tienen trascendencia. Pero ¿qué tiene raro ir a comprarme el chance? ¿Qué tiene raro yo mirar y consultar el horóscopo? Eso no tiene nada de raro. Para usted no lo tiene, para ellos no lo tenían, para Dios sí lo tenía. Porque cuando hacemos algo, hermanos, donde la confianza no esté depositada en el Señor, ya estamos ofendiendo la soberanía que Él tiene. Ya estamos asaltando la soberanía de Él. Por eso es importante. Hay cosas que a nosotros nos parecen simples hoy en día. Yo estaba pensando en los tiempos de antes, cuando uno llegaba, hermanos, a la iglesia, le enseñaban y le decían cómo era que uno debiera cambiar su vocabulario. Ya esas palabras que decía antes en medio de un contexto mundano, ya aquí no sé, y porque no puede salir de una misma fuente agua dulce y agua amarga. Y nos enseñaban eso, pero hoy en día no. Hoy en día hay gente que se molesta si se les dice, pero ¿eso qué tiene que ver? Le decían a uno cómo uno debe vestir, el varón, sobre todo pues en tierra caliente, que pues le gustaba a uno como usar el pantalón corto y sí, todo eso. Le enseñaban a uno y le decían, hermano, es que nosotros ya somos el pueblo de Dios. Nosotros somos, le enseñaban a uno y no había problema. Y el Espíritu Santo, ¿qué hacía? Aprobaba, manifestaba su aprobación, se movía. ¿Por qué? Porque hacíamos caso. Hoy en día no. Hoy en día la gente, hermanos, hoy en día es un problema serio. Hoy es un problema serio, donde uno hasta mira, mis amados hermanos, discúlpenme lo que voy a decir, pero hasta esposas de pastores empantalonadas, de verdad. Y entonces, es que eso que tiene que ver, eso era en un tiempo, sí. Entonces veamos a ver cómo se está moviendo el Espíritu Santo a esos tiempos de antes. Algo está pasando, es que estamos dejando a un lado, hermanos, aquellas enseñanzas que el Espíritu Santo respaldaba. Era una locura en la iglesia primitiva, el acuerdo que ellos hicieron. ¿Qué acordaron? Hermano, venda su casa, venda su finca, y el precio de lo vendido lo trae a los pies de los apóstoles. ¿Usted lo ha leído? Ellos lo hacían así. Eso cualquiera diría, uy, no, pero ¿qué pasó ahí? Eso está nada raro, ¿sí o no? ¿Cómo es eso? Pero vaya que usted ya ha leído en la Biblia uno que dijo, no, pero ¿qué tal? No, llevemos solo una parte de Zafira. Le dijo a la mujer, ¿y qué hizo el Espíritu Santo? Venga para acá. Hermanos, le quiero decir una cosa. Esta iglesia no es huérfana. Esta iglesia tiene papá. Esta iglesia tiene Dios. El pastor de esta iglesia se entregó en la cruz del Calvario, murió y resucitó al tercer día. Lo que sostiene esta iglesia es el Espíritu Santo, y a esta iglesia Él la cela con celo santo. Así que, amados hermanos, no nos pongamos a veces a discutir lo que no hay que discutir. Por eso es que hay gente como está, que nada, que despega ahí en la misma condición, nada que avanzan, hermanos, y como que estamos pegados. Pero ¿qué es lo que pasa? Hermanos, ahí está la historia bíblica, ahí está en la palabra. Repetimos la misma historia y queremos que Dios se manifieste, que Dios nos bendiga muchísimo. Oiga, y en esa historia hasta uno mira que a veces hay momentos en que el Señor se la soltaba, pero otra vez volvía y se la recogía. Venga para acá. A mí me da temor eso, porque no que el Señor le suelte a uno la bendición y uno diga, gloria a Dios, estamos bien. No es que estemos bien, es que Él es misericordioso. Pero cuando Él recoge, dijo alguien, lo recoge por ventanilla. Dios nos ayude, hermanos. Pero esta es la iglesia del Señor. Esta es la iglesia del Señor. Así que, hermanos, ¿a quién quiere creerle a usted? ¿Lo que dice la palabra o lo que usted mira hacer a otro?
Por eso yo les invito, lean la Biblia y leámosla así, completica, libro a libro. Póngale, sáquele usted, apunte, tome nota, señale, haga comparaciones, porque es que usted ha vivido la vida cristiana. Compare cosas, viva lo que dice la palabra. Amén. Señor Jesucristo.
Te damos gracias, amantísimo Dios, por la palabra en esta noche, Señor Jesús. Gracias, Señor, por concedernos este privilegio tan enorme de reunirnos en su presencia, Señor, para venir a ser edificados en ti, amado Dios. Gracias, 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 Señor.